Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡Seguimos informando para Freak Noob News! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Les saluda Alri como cada semana y en esta ocasión sean bienvenidos al programa número 299. Ya estamos llegando a los 300 programas, las 300 emisiones. Y qué mejor manera de cerrar con el número 200 más que hablando de una de mis historias favoritas, uno de los cómics que al menos a mí en lo personal me encanta demasiado, ya que es una excelente obra de ciencia ficción escrito por uno de los mejores escritores que nos ha dado la industria del mundo de los cómics, obviamente hablando de John Byrne, y estamos hablando de la historia de OMAC. Esta historia que de cierta manera pues no ha sido bien recibida por el público, o que de cierta manera DC Comics no la ha sabido vender, debido a que es un personaje que, aunque le han tratado de dar sus ciertos reinicios, sus ciertos reboots, pues simplemente no han sabido qué diablos hacer con este personaje, cómo manejarlo, y al final del día pasa completamente desapercibido. No sé si se deba al hecho de que esté desperdiciado, los escritores no sepan cómo tratarlo, o la editorial no sabe cómo manejar el marketing de este personaje, pero lo que sí sé es que los primeros 2 volúmenes han sido obras realmente grandiosas, magníficas, que nos presentan historias increíbles. Hace ya varios programas hablamos del primer volumen escrito por Jack Kirby, y en esta ocasión toca hablar del volumen 2, toca hablar de este volumen escrito por John Byrne, que va a continuar la historia escrita por Jack Kirby, pero que al mismo tiempo se va a dar varias libertades para de esta manera poder contarnos una historia. Este cómic de OMAC pues nos va a presentar en el inicio una historia llamada OMAC, Einstein y la mentalidad guerrera, la cual viene siendo una especie de introducción, una especie de prefacio escrita por el mismísimo John Byrne, que me voy a tomar el tiempo para leérselas a todos ustedes, y creo yo que esto va a ser 100% necesario para poder entender de buena manera la historia de OMAC escrita por John Byrne. El viaje en el tiempo, según Albert Einstein, es posible de manera limitada en un solo sentido, a velocidades cercanas a la luz, que sería algo así como 186.282 millas por segundo, se experimenta un efecto de dilatación temporal. El tiempo de la nave es menor que el tiempo de la Tierra. Un viaje a la galaxia de Andrómeda puede durar 40 años ida y vuelta para el viajero, pero en la Tierra pasaría 1.000.000 de veces ese intervalo. Esta versión de viaje temporal que experimentamos todos día a día, de un minuto a otro, de una hora a la siguiente, sirve de poco, ya que el viajero no podría informar al siglo XX de lo que encontrase en el futuro. La teoría de Einstein también afirma que el pasado deja de existir, y esto es completamente lógico. Si nuestro universo arrastrase tras de sí cada nanosegundo desde el principio de las cosas, la entropía total habría abrumado el universo unas pocas horas después de su creación, y no estaríamos aquí para discutir sobre esto. El viaje en el tiempo, entonces, aunque un tema clásico de la ciencia ficción desde que la humanidad empezó a utilizar su imaginación, es más fantasía que ficción, cohetes, lanzarrayos y criaturas alienígenas entran dentro del alcance de la realidad. El viaje en el tiempo nunca lo hará, pero aún así eso no nos va a impedir usarlo como anzuelo para innumerables historias, OMAC incluido. Veamos, OMAC, ¿por qué esta historia en particular? Esta cadena de acontecimientos en particular, ¿por qué? De hecho, la historia de un viaje en el tiempo. La última pregunta requiere una confesión.
El viaje en el tiempo es la clase de historia de ciencia ficción que este escritor prefiere. Bajamos un poco el rheostato y enseguida me saldrá una historia de viajes en el tiempo. Cuando me senté a considerar qué hacer con OMAC, esto fue lo primero que se me ocurrió. Había un par de razones, una de las cuales, cliché de los cómics americanos, uno que yo mismo he utilizado, es el todo lo que sabes es mentira. Es la manera más fácil de generar una historia, ver qué han hecho otros escritores y o artistas, buscar una pequeña grieta en la lógica y decir, esto significa que toda la historia es falsa. Ahora os contaré la verdadera historia. Pero si bien es cierto que esta es la manera más fácil de generar una historia, también es la más perezosa. Habiéndolo usado ya otras veces, decidí evitarlo con OMAC. Quería una historia que quedase incólume el trabajo de Jack Kirby. Aunque probar que toda la serie original de OMAC era mentira habría sido más fácil que resbalar con una piel de plátano. Kirby no intentó en absoluto predecir cómo sería el mundo venidero, como se declara en la primera portada de la antigua serie de OMAC. Sin ser un futurista, Kirby se dedicó a contar una salvaje y desenfrenada aventura, lo mejor que sabía hacer, con tonos de advertencia. Nadie entrevió el mundo que vivimos. El ordenador personal, por ejemplo, estalló en escena casi sin avisar. Los mejores escritores de ciencia ficción reconocen que no anticiparon su increíble efecto sobre la sociedad. El mundo que predijo Kirby se acercaba mucho más al futuro visto en la Exposición Universal de Nueva York en 1939. No es extraño si se tiene en cuenta el impacto que produjo en la gente que tuvo la suerte de acudir. Si examinamos los cómics y las revistas de ciencia ficción durante y después de la exposición, veremos el efecto permanente que tuvo en nuestra percepción del futuro. Al escribir OMAC, quise crear una historia que reconociese que las predicciones de Kirby habían fallado su objetivo, pero que al mismo tiempo hiciese de ese un mundo una realidad viable. Mi solución: corrientes temporales divergentes. El OMAC de Jack tuvo lugar en un mundo al que se ahorró la devastación de la Segunda Guerra Mundial, tal como se anticipó en el pabellón de El Mundo de El Mañana, de la exposición de 1939. Otro elemento dio forma a mi historia, un segundo cliché que acampa a sus anchas en los cómics de la epifanía heroica. El personaje central se da cuenta de que todo lo que cree es falso. Denny O'Neil lo hizo brillantemente con Green Lantern en los 70s. Una legión de autores menores lo han intentado con resultados más pobres. No quería formar parte de estas filas con OMAC, y no quería destruir lo que Jack Kirby había creado. OMAC debía ser un ejército de un solo hombre. Su reinterpretación refleja sería darse cuenta de lo equivocada que sería la filosofía del guerrero, del error que supone pensar como piensa un soldado. Así que, dando la vuelta al cliché, creé mi historia alrededor de la mentalidad militarística de OMAC. Lejos de ver que se equivocaba, la motivación de OMAC sería guiada por esta mentalidad marcial. ¿Quién, sino el más devoto soldado, llegaría a la conclusión de que la Segunda Guerra Mundial fue algo necesario? Entonces, OMAC, como yo lo veo, ciertamente la naturaleza de esta historia, sus corrientes temporales entremezcladas y realidades divergentes, preparan el camino a historias extraídas de los clichés mencionados. Otros autores vendrán que calificarán mi historia de mentira, así como a la serie de Jack. De hecho, a todo lo que ha pasado anteriormente, y yo digo que lo hagan. Yo he hecho lo que quería decir. Mi versión de OMAC encaja con la de Kirby sin destruir el original. Los que sigan son libres de apoyarla o destruirla como mejor les parezca. John Byrne. Una vez que logramos leer esto, nos vamos a dar cuenta de que la intención de Jack Kirby, la intención
de John Byrne era respetar al 1000% la idea original concebida por Jack Kirby y al mismo tiempo presentarnos una historia la cual él se sentiría completamente a gusto de narrarnos, ocupando un personaje ya existente y al mismo tiempo metiéndolo en un mundo de ciencia ficción contemporánea. Y en esta historia tenemos que OMAC tiene que viajar al pasado para detener a su más grande villano, Mr. Bigelow, que viene siendo el villano principal de OMAC, y para tratar de detenerlo tiene que viajar al pasado. Esta historia está dividida en 4 volúmenes. El primer volumen, en 4 capítulos, en 4 títulos. El primer capítulo, Ejército de un solo hombre, pasado imperfecto, nos va a contar cómo OMAC ha continuado después de lo escrito en el primer volumen de Jack Kirby y su enfrentamiento final contra Mr. Bigelow, al mismo tiempo que es interceptado por agentes de la paz, por estos agentes del espacio-tiempo que vienen siendo una especie de agentes que se encargan de ayudar a la Tierra, una especie de policía interespacial, por decirlo de cierta manera, los cuales pues ya conocimos en el primer volumen. Aquí estos seres le han mencionado a OMAC que él tiene la oportunidad de viajar en el tiempo, tiene la oportunidad de viajar a una época para de esta manera poder detener a Mr. Bigelow y así que su malvado legado jamás existiese y todos podamos vivir en una utopía realmente buena. Esto en este primer volumen, algo que llama muchísimo la atención es que OMAC nunca habla, solamente vemos sus pensamientos, solamente vemos lo que está pensando, sus recuerdos y demás, pero OMAC jamás menciona ni una sola palabra. Además de esto, también podemos darnos cuenta de la manera tan setentera de escribir personajes. Nos damos cuenta que aquí toma por completo toda la manera de escribir cómics de Jack Kirby, creando un homenaje a todo lo que él había creado, pero jamás haciendo hablar al personaje, porque aquí todavía es un personaje prestado. Aquí el personaje todavía le pertenece a Jack Kirby. Esto es como un que hubiera pasado después de este primer volumen. Y ya cuando viaja al pasado, finalmente OMAC tiene voz. Body Blank finalmente puede hablar de nueva cuenta, ya que ahora, ya que ha viajado en el pasado, ya que nada de lo que ha escrito Jack Kirby ha sucedido todavía, finalmente John Byrne se da la oportunidad de poderle darle voz a este personaje y de esta manera es como inicia su historia. En el capítulo 2, OMAC, Ejército de un solo hombre, hermano, ¿puedes prestarme un ojo? Aquí es un como juego de palabras, tomando en cuenta de que el hermano ojo viene siendo esta entidad superior que protege a OMAC de todas las adversidades. Pues ha viajado en el pasado. Body Blank ha regresado muchísimo tiempo al pasado, siendo un adolescente de no más de 16, 15 años, y nos damos cuenta de que está completamente confundido en este nuevo mundo. Nos damos cuenta de que ha olvidado por completo su nombre, no recuerda quién diablos es, no recuerda absolutamente nada, y para colmo de males, el hermano ojo pues ha quedado atrapado en el espacio-tiempo y no llegaría hasta OMAC, sino que hasta 10 años después de que OMAC llegara, después de que Body Blank llegara a el planeta Tierra. Y de esta manera, Body Blank, pues al no tener ni un solo recuerdo de su vida, de su existencia, comienza a tener una vida normal. Se enamora, empieza a tener una vida común y corriente como un ciudadano más de los Estados Unidos. Algo que le da tiempo a Mr. Bigelow para que él pueda continuar con su imperio, para que él pueda armar por completo todo el imperio que está destinado a hacer, y en ningún momento es interrumpido por OMAC debido a que aunque él llegó justamente en el momento en el que debería
debería de haber llegado, pues el hermano Ojo se perdió en el tiempo y él jamás ha podido, y él no pudo recordar su verdadera misión, él no pudo recordar ni siquiera quién diablos era, y de esta manera pues Mr. Bigelow logró su cometido. Y aquí es donde nos preguntamos, donde nace la pregunta: ¿realmente fue necesario el viaje del tiempo? ¿Realmente para salvar el futuro es necesario cambiar el pasado? 10 años después de todo esto, bueno, pues Buddy Blank va a pedir empleo aquí a la fábrica de Mr. Bigelow. Mr. Bigelow lo reconoce porque aquí nos enteramos de que él ha viajado en el pasado para de esta manera empezar a crear su imperio desde muchísimo antes. Estamos hablando de la década de los años 40 en Estados Unidos, una década en la cual los grandes superhéroes todavía no habían nacido, un tiempo en el cual los grandes personajes de DC Comics todavía no existían, y entonces él podía manejar libremente una industria sin que ningún personaje superpoderoso pudiera hacerle frente. Pero cuando ve a Buddy Blank entrar a su oficina, se da cuenta de que él es nada más y nada menos que OMAC, y entonces él ha pensado de que ha viajado al pasado para tratar de detenerlo, y tiene toda la razón, pero entonces se da cuenta de que realmente no logra recordar absolutamente nada, y aquí él pues no sabe si realmente no logra recordar nada o todo es parte de su plan maestro para tratar de detenerlo, por lo cual secuestra a su esposa y la tortura hasta que dijera toda la verdad. Y es ahí donde Mr. Bigelow se da cuenta de que OMAC logró resolver el problema del tiempo, pero no logró resolver el problema de la memoria, no logró resolver el problema que confiere viajar en el tiempo y conservar todos sus recuerdos. Y es hasta 10 años después que el hermano Ojo llega al presente, llega a su presente, y junto con él pues le regresa todos los recuerdos a OMAC, convirtiéndolo de esta manera de Buddy Blank a OMAC, el ejército de un solo hombre. Y junto con él empiezan a regresar todos sus recuerdos. Pero a la hora de hablar con el hermano Ojo se dan cuenta de que su misión ha fracasado. Y entonces deberán de enfrentarse con nada más y con nada menos que con un gran personaje de la historia. Mr. Bigelow tiene planes con cierto Führer alemán y con él tiene un gran negocio, tiene varios vínculos comerciales, por lo cual sí, cierto Führer que no podemos mencionar porque si no YouTube nos bloquea en varios países europeos, pues empieza a cuestionarse el hecho de que si detengo al Führer, entonces la Segunda Guerra Mundial jamás habría acabado tal como ocurrió, pero si no lo detengo, entonces Mr. Bigelow va a lograr convertirse en el mayor villano del mundo futuro. ¿Qué sacrificamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces viene este cuestionamiento en donde finalmente OMAC se tiene que enfrentar contra este personaje, pero al mismo tiempo se da cuenta de que no importa lo que haya pasado, porque al final del día nada ha cambiado, nada puede cambiar y el futuro ya ha estado escrito, ya que si lo hubieran logrado cambiar de alguna u otra manera, entonces jamás hubiera tenido que viajar al pasado, porque entonces ya esto hubiera estado escrito. Diferentes cuestionamientos que nos dan mucho que pensar y que se arraigan muchísimo en el tema de la ciencia ficción. Y OMAC pues decide hacer lo que él está diseñado a hacer. Él decide actuar como un guerrero y decir, ¿sabes qué? Tiene que pasar lo que tiene que pasar. Y de esta manera pues es como le pide al hermano Ojo, una vez cumplida su misión, pues que le regrese su antigua forma, que le regrese su cuerpo de Buddy Blank, hasta que él decida volver a ser OMAC. El hermano Ojo obedece y es de esta manera como Buddy Blank pues se despide de ser OMAC y ha tomado la decisión de volver
a tener una vida, de regresar con su esposa, de tener hijos y de tener una vida, algo que en el futuro no le había dado la oportunidad de tener. Algo que es genial de esta historia es que nos presenta diferentes pensamientos bastante militares y nos presenta pensamientos bastante humanos y el hecho de por qué OMAC ha decidido hacer lo que ha hecho. Pero el hermano Ojo no logra comprenderlos. El hermano Ojo es una máquina que solamente está diseñada para calcular. El hermano Ojo es una máquina la cual está diseñada para apoyar a Body Blank y de esta manera pues convertirlo en el ejército de un solo hombre para cumplir misiones, ya que es una máquina que está preprogramada y está diseñada para actuar a través de las diferentes probabilidades de éxito, a través de las diferentes probabilidades de fracaso, las diferentes probabilidades que te da la vida. Esto es algo que Body Blank sabe y es algo que comprende que el hermano Ojo no logra comprender. Podrá ser la máquina más inteligente del mundo, pero no tiene ni la más mínima pizca de humanidad, por lo cual Body Blank ha decidido vivir toda una vida, tener sentimientos, tener hijos, tener nietos, tener una esposa y poder enterrar a esta esposa, a esta mujer, para poder llenarse de sentimientos, para poder llenarse de vivencias, algo que una máquina jamás lograría, ya algo que OMAC jamás hubiera logrado si hubiera permanecido como OMAC. Y es así que una vez que él ha logrado tener toda una vida, decide convertirse en OMAC por última vez para transferirle todas sus emociones, todos sus sentimientos y transferirle toda su vida a el hermano Ojo, y de esta manera él pudiera procesar lo que significa la felicidad. De esta manera él pudiera procesar lo que significa ser un humano, y así la máquina lograra comprender lo que significa la humanidad. Y de esta manera, cuando llegara el tiempo en el futuro, cuando Mr. Bigelow logre su cometido, al nuevo OMAC, a Body Blank del futuro, que a la vez es el tatara nieto de Body Blank, o sea, algo bastante extraño, pero que cuando lo lees tiene lógica. Poderle transmitir todo el poder de OMAC y saber qué es lo correcto a la hora de que ya no solamente es un ejército de un solo hombre, sino que tiene todo el poder del ejército de un solo hombre, pero al mismo tiempo tiene toda la humanidad de una vida, tiene toda la humanidad de diferentes sentimientos, decisiones, errores y aspectos que en vida jamás hubiera podido lograr. Y esto es OMAC, es una historia de ciencia ficción escrita por John Byrne que vale muchísimo la pena echarle un vistazo. Esta historia no ha sido publicada aquí en México recientemente, pero la pueden conseguir en formato digital a través de las diferentes plataformas que tiene DC Comics. Y no solamente eso, sino que también puedes conseguir en la aplicación de DC Comics, pues por ejemplo los demás volúmenes que amplían la historia de OMAC. Puedes encontrar aquí lo que sí puedes encontrar pues es este compilado de Jack Kirby, OMAC One Man Army. Sí todavía lo puedes encontrar, digo, es Jack Kirby. Pero tristemente lo de John Byrne es más difícil de conseguir. También aquí en México ya se han publicado las demás historias, que viene siendo The OMAC Project, que es ya una historia más reciente en donde ahora Batman se hace del poder del hermano Ojo. Después tenemos OMAC volumen 3, escrito del 2006 al 2007, también ya publicada en México en español. Todavía podrían encontrarla en algunas tiendas. Fue publicado tanto en grapas como en compilado. Yo tengo tanto las grapas como en compilado. Y el volumen 4 de OMAC viene siendo de 2011 a 2012, escrito por Dan Dio, que viene siendo parte de la iniciativa de los New 52. Únicamente lo encuentras en inglés, tanto en grapas como en compilado. La verdad es una historia muchísimo menor a las historias de Jack Kirby, a las historias de John Byrne, e incluso un poquito menor a la historia de OMAC del 2006, que viene siendo post Crisis Infinita.
nada. Pero también si te llama la atención puedes leerlo. Mi recomendación es, si te llama la atención este personaje, leer OMAC de Jack Kirby y leer OMAC de John Byrne, ya que son historias completamente imperdibles. A lo largo de estas historias, a lo largo de estos 4 capítulos, pues ocurren muchísimas más cosas, pero preferí hacer un pequeño resumen general para de esta manera que tú también cuando lo leas te sorprendas. La verdad, toda la parte, todo el tercer volumen cuando se enfrenta a Hitler y todo el 4º capítulo con este razonamiento de ¿qué diablos nos hace humanos? Todo este razonamiento de por qué es importante todo lo que hizo y por qué al final del día era necesario que ocurriera esta guerra, porque sin esta guerra pues no habría el futuro que le tocó vivir a OMAC y demás. La verdad es que está bastante chido, está bastante genial. Este cómic sí fue publicado en España, así que si son de España, si son de Europa, pueden conseguirlo de igual manera. Y no me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa. Una historia bastante corta, bastante disfrutable, pero la verdad es que también estaba bastante chido hacer este tipo de podcasts sabrosones, guapos, aquí divertidos, hablando de una historia en particular. Me hubiera gustado que hubiera participado alguien más, pero pues vaya, creo que les dio hueva, ¿no? Leer aquí OMAC, lo cual pues es bastante triste, damas y caballeros. No me queda más que agradecerles de nueva cuenta por haber escuchado este programa. Recuerda suscribirte para más contenido cada semana. El programa 300, ese sí va a estar larguito. Ahí sí vamos a estar hablando de diferentes cosas, diferentes temas. No va a ser tan corto como este. Y nos estaremos reencontrando. Por último, síguenos en YouTube. Ya sabes, Freak Noob News en YouTube. Visita nuestra tienda en Facebook. Nos encuentras de igual manera como Freak Noob News. Nuestro blog de Tumblr, donde actualizamos las noticias del mundo geek, del mundo cinéfilo, del mundo en general de la cultura pop. Nos encuentras igual como Freak Noob News. Así que ya saben, tienen todo el contenido del mundo de la cultura pop a la palma de sus manos. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.